Buenas noches, docente. Explicaré el fenómeno económico, la pobreza, bajos salarios. Como introducción decimos, según los datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, en la publicación de las cifras oficiales de la pobreza monetaria al cierre del 2023, la pobreza monetaria afectó al 29% de los peruanos, es decir, 9 millones de personas no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir la canasta básica de consumo, cifra mayor en 596.000 comparado con el año 2022. Según la ONU, la pobreza es una condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. Dada esta premisa, me pregunto, ¿cómo podemos bajar la pobreza en el Perú? El objetivo del presente informe será desarrollar medidas como sugerencias que ayuden a bajar el fenómeno económico de la pobreza, los bajos ingresos. Primero, determinaremos y desarrollaremos la escuela económica a la que se relaciona la pobreza a bajos salarios. En este caso, referimos a la escuela keynesiana. Esta nos indica que al tener bajos ingresos trae como consecuencia la baja demanda y por lo tanto la economía se estanca. Para contrarrestar este efecto, el Estado debe aumentar el gasto público en tiempos de crisis o recesión, es decir, se debe usar la política monetaria o el endeudamiento para generar mayor liquidez y sostener la demanda. La teoría keynesiana se opone a la teoría clásica, que sostiene que los ciclos económicos son regulados por el propio mercado. ¿Qué conceptos de la economía estudiados en clase se relacionan con el fenómeno económico de la pobreza y los bajos ingresos? Tenemos el salario mínimo, el mercado laboral, la productividad, la capital humano, la desigualdad salarial, la economía social del mercado. Todos estos términos relacionados indudablemente con la pobreza. El tercer punto, análisis de la perspectiva macroeconómica. La pobreza, los bajos salarios. El Perú se ubica como uno de los países con mayor solidez macroeconómico, según un reciente informe del Ban de América, debido a una importante recuperación económica, inflación controlada, alto nivel de reservas y sólido superávit comercial, informó el Banco Central de Reserva. Entonces, ¿por qué hay pobreza? Y peor aún, ¿por qué aumentó? Si desde un análisis macroeconómico tenemos buenos indicadores como resultados. Una de las cosas principales es la desigualdad social. No todos los sectores tienen el mismo acceso a los recursos, ni a salarios justos. Tenemos varias empresas que para obtener mayores ingresos como mejores indicadores empiezan a bajar los salarios del personal, ¿no? Considerándolos que son bajos o irrelevantes. La desigualdad económica no permite un crecimiento económico inclusivo. En cambio, ampara que colectivos vulnerables vivan en condiciones de pobreza y con ausencia de protección social. Y desde la perspectiva microeconómica, ¿cómo podemos observar? La microeconomía estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, personas, familias, empresas, trabajadores e inversores, así como la interacción de los mercados. Para nuestro informe se analizará el comportamiento de los trabajadores y su vinculación con la microeconomía y el consumo agregado. Si el trabajador tiene variaciones en su ingreso salarial, esta podría afectar el nivel del consumo de manera más pronunciada. Ello porque una variación al ingreso no solo altera el consumo de hoy, también afecta las expectativas del consumo en el futuro. Y es peor si se les reduce el sueldo. Con esta misma lógica, ¿qué pasa si hay mayor aumento de personas con menos salario? Indudablemente también disminuirá el consumo, afectará la producción de bienes y servicios. Como conclusiones, podemos afirmar: es preciso fomentar modelos económicos inclusivos que tengan en cuenta las poblaciones desfavorecidas o excluidas. Se debe tener cuidado con mantener trabajadores con bajos salarios porque no permite el crecimiento inclusivo y afectaría el consumo del mercado, generando menos producción de bienes y servicios y posteriormente desempleo. El gobierno debe elaborar políticas económicas con visión de mejoras al pago salarial justo y equitativo del trabajador, como dar más apoyo a las micro y pequeñas empresas, que es donde está la gran mayoría de peruanos, algunos hasta aceptando remuneraciones bajas con trabajos espontáneos que no les brinda estabilidad laboral. Gracias.